Quería revisar qué había en el pendrive que aún tenía en mi bolsillo. Me moría de intriga por saber lo que contenía. Procedí a encender la computadora, apretando el botón que realizaba dicha acción. No había sucedido nada. La computadora no se había encendido, probé varias veces más, pero no hubo caso. En ese momento, decidí dar un vistazo a la parte trasera de la computadora, y cuando lo hice, me percaté del problema. No estaba el cable de alimentación. El cable más importante para que la computadora funcionara, no se encontraba allí. Guardé el pendrive nuevamente en mi bolsillo y comencé a revisar el escritorio. No podía ser posible, debía haber un cable de ese tipo en algún lado, pensaba mientras revisaba los cajones. Luego de varios minutos de buscar por toda la habitación, terminé por rendirme. No podía encender esa computadora, y por lo tanto, no podía ver qué había en el interior del pendrive. Eso me frustraba bastante, pues realmente quería saber qué información ocultaba la memoria. Decidí salir del cuarto, y, en cuanto di con el living, pude ver cómo Jesús me hacía repetidas señas para que me acercara hasta su posición. Dime, Jesús. Recién me deshice del coche militar que robamos, y conseguí un vehículo civil para movilizarnos. Oh, genial, Jesús. De hecho, estaba pensando que debíamos hacerlo. Si los coches de policía tienen rastreadores con GPS, seguramente los coches militares también lo tengan. Claro que sí. La camioneta que conseguí no tiene mucha gasolina, pero debería bastar para unos cuantos kilómetros. Por cierto, Blas, esos militares hijos de perra, nos sacaron toda la comida enlatada que teníamos, lo único que nos dejaron fue el paquete de macarrones, es nuestra última provisión. Hoy podremos cenar, pero deberemos dividirlo en varias personas, por lo que comeremos poco. Mañana no tendremos nada que comer si no conseguimos algo. Oh. Esos malditos. ¿Y el agua? ¿También nos robaron las botellas con filtro? Bueno, somos afortunados. ¿Recuerdas que había 2 botellas que debíamos limpiar? Esas las coloqué en una bolsa al fondo de la mochila, para apartarla de las demás y no confundirnos. Ellos se llevaron las que estaban a la vista, pero no se dieron cuenta de las que estaban dentro de la bolsa. Oh, menos mal. No sabemos si las casas comenzarán a quedarse sin luz o agua pronto. Bien, preparemos esos macarrones de una vez, creo que todos deben tener mucha hambre. Mencioné comprobando que hubiera gas, y posteriormente prendiendo la hornalla. Nos encontrábamos comiendo la cena, la verdad no era mucho, como éramos bastantes personas, ni siquiera podíamos llenar el plato de cada uno, y probablemente no alcanzaría para saciar nuestro apetito. Pero bueno, era mejor que quedarse sin comer absolutamente nada. Pudimos comprobar que no había señal en nuestros celulares, de hecho, en el de nadie. No sabíamos si era una zona a la que no llegaba, o si el servicio había caído. Ahora no podíamos comunicarnos a través de él, ni tampoco navegar por internet. Decidimos prender la televisión, intentar encontrar un poco más de información, pues por más de una semana no habíamos sabido nada sobre la lluvia ácida, y sus consecuencias. Como bien sabemos, son 10 los países que hasta ahora han sido afectados por la lluvia ácida. Canadá, Estados Unidos, México, Guatemala, Belice, Honduras, El Salvador, Cuba, Groenlandia e Islandia. El día de hoy se dio la lamentable noticia de que Rusia podría ser de los países que se sumen a la lista, pues hace unas horas se detectaron las características nubes, y, actualmente el cielo en algunas partes de Rusia se encuentra totalmente rojo. Sin duda se trata de malas noticias, ya que en todos los países donde han aparecido estas nubes, posteriormente ha caído la lluvia ácida. El gobierno ruso tomó cartas en el asunto, y esta mañana hizo un comunicado para todo el país. Se afirmó que bombardearían las nubes, con intención de deshacer la tormenta que podría aproximarse. Esta técnica para despejar el cielo es algo con lo que se había experimentado antes, pero es un método costoso, y que no siempre suele dar resultados. La Organización Mundial de la Salud sigue investigando el caso e intentando conseguir una forma de evitar que caiga la lluvia ácida, y de prevenir la enfermedad que ésta trae consigo. Sin embargo, a pesar de que dicen haber logrado recolectar información, ninguno de los involucrados en la investigación ha hecho público algún dato.
Aún no se tiene ni siquiera un estimado de cuántas personas han muerto por la lluvia, o cuántas han sido infectadas por este virus. Sin embargo, se afirma que las víctimas totales sobrepasan los 500.000. La comunicación con los países afectados es cada vez más complicada, y organizaciones como la ONU y la Cruz Roja afirmaron haber mandado ayuda a estos países. En Internet circulan algunos vídeos e imágenes, todavía no confirmadas, en los que se puede ver cómo el presidente y varios de los funcionarios mexicanos son evacuados del país para, en teoría, ser llevados a una zona segura. Todavía nadie ha salido a desmentir este hecho, y son muchas las personas que afirman que esto está sucediendo en varios de los demás países. ¿Nos dejaron a todos? Oh, maldita sea. Diablos, quizá el país ya no tenga esperanza como muchos dicen, si los funcionarios nos dejaron, como un caso perdido, como basura. Quizá ya sepan que no hay nada que hacer. No, gente, no es así. Para empezar, no sabemos si esta información es real, y si lo es, pues, no debería sorprendernos, la gran mayoría de políticos son así, al final cada uno ve por su propio bien. Pero no podemos perder las esperanzas, tenemos que seguir adelante, quizá en un tiempo podamos salir de aquí y volver a vivir como antes. Debemos hacerlo. Sí, quizá tengas razón, Andrés. Acabábamos de terminar nuestra cena, y casi todos habíamos decidido irnos a descansar. A Michelle y a mí nos habían dejado quedarnos con uno de los dormitorios de la casa. Yo acababa de entrar a la habitación, mientras que Michelle se encontraba en el baño de la misma. Lo primero que hice fue sentarme sobre la cama y sacarme las zapatillas. Estaba exhausto, había sido un día muy largo. Giré mi cabeza lentamente para poder observar la mesa de luz que se encontraba a mi lado. Me percaté de que encima de ella había un trapo. Me descolgué mi machete y lo saqué de la funda. Posteriormente comencé a limpiar la sangre del mismo, y mientras lo hacía, no podía evitar pensar en todo lo que había sucedido, y de quién era la sangre que estaba limpiando. Justo en ese momento pude escuchar un ruido, proveniente de la puerta que Michelle acababa de abrir. Vaya locura todo esto. Pensar que hace unos cuantos días estábamos viviendo como personas normales, y ahora, hemos hecho cosas. Hemos vivido cosas que jamás hubiera imaginado que nos sucederían. Lo que hacían en ese lugar eran tan horribles. El señor Ezequiel no se merecía lo que sucedió, nadie lo merecía. Tu plan funcionó muy bien, lo sabes, ¿verdad? Gran parte de nuestro escape se debe a él. No tan bien. Ese niño, y su madre. Ellos. Intenté continuar la oración, pero no pude hacerlo, y en lugar de ello solté un suspiro de frustración y cansancio. Quizás si hubiera planteado de otra forma el plan. No. Ellos no debían estar a la espalda, tan expuestos. Quizá yo. Oye, cariño, cariño. Me detuvo ella, poniendo las manos en mis mejillas. No es tu culpa. No podíamos salvarnos todos. El plan era arriesgado, pero era la única manera. No podíamos velar por el bien de los demás y también por el nuestro. Deberíamos estar agradecidos de haber sobrevivido. Tu plan nos ayudó a escapar, y no hay duda de ello. Decidí dejar en el suelo mi machete, que ya había quedado casi sin rastros de sangre. No sé qué me pasa. Cuando maté a Javier, yo me sentí satisfecho por hacerlo. No sé si me estoy convirtiendo en un asesino, o algo por el estilo. Ya no sé qué pensar. Ya basta, Blas. Le salvaste la vida a Jesús. No eres un asesino, haces lo que puedes, como todos nosotros. Nadie está preparado para lo que estamos viviendo. Lo sé, amor, lo sé. Debimos haber aceptado el vuelo a Arizona, en lugar de Veracruz. ¿De qué hablas, cariño? No nos ofrecieron un vuelo a Arizona. Los vuelos que nos ofrecieron eran a Veracruz y a Jalisco. ¿En serio? Vaya, quizá lo recordaba mal. Oye, ya, deja de pensar en todo eso. Dijo Michelle, a la vez que se acercaba para besarme. Mientras lo hacía, la detuve, para poder decirle algo.
Era el momento de contar la verdad, ya no podía seguir ocultándolo más. Escucha. Amor, yo necesito decirte algo. Pensaba decírtelo antes, quería hacerlo. Realmente me costaba encontrar el momento apropiado, y no lograba juntar el valor para decírtelo. Para empeorar las cosas, sucedió lo de la lluvia ácida, y desde entonces ha sido imposible tomarme un momento para hablar contigo. Mira, la verdad es que yo estoy casado. Tengo una esposa en Buenos Aires. ¿Qué? No puede ser, no puedo creerlo. ¿Cómo que planeabas decírmelo? Maldición, Blas, no puedes decirme que no encontraste el momento, no puedes echarle la culpa a lo que sucedió. 2 meses tuviste para decirme algo sobre este tema y sin embargo jamás me dijiste una sola palabra. ¿Eso era tiempo más que suficiente como para que me contaras esto? ¿O acaso en esos 2 meses antes de la lluvia no tuvimos momentos a solas? Diablos, Blas, ¿cuándo planeabas decírmelo? ¿Cuándo llegáramos a Buenos Aires y estuviera atada a ti? No, cariño, eso no es verdad, tú significas todo para mí. Las cosas no estaban bien con Sofía, yo iba a iniciar el trámite de divorcio, nuestra relación iba a terminar. De verdad lamento no habértelo dicho antes, mi intención no era hacerte daño. No tenía idea de cómo contártelo, Michelle, no sabía cómo hacerlo. ¿Cómo pudiste, Blas? Deposité mi confianza en ti, y me traicionaste. Iba a abandonar mi país de origen para iniciar una nueva vida, y confié en ti lo suficiente como para hacerlo a tu lado. Pero se ve que eso no significó nada para ti. Michelle, por favor. Dije mientras tocaba su hombro, pero ella se acostó y se dio la vuelta, dándome la espalda. No quiero seguir hablando, Blas. Iba a intentar responderle algo, iba a insistir porque no quería que las cosas se quedaran así, pero en ese momento pensé que sería mejor quedarme callado. Le había hecho daño, y ella tenía toda la razón en estar enfadada. Muy posiblemente, el que le insista le haría enfadar más. Opté por apagar la luz y acostarme yo también, para intentar dormir. Me acababa de despertar. Con pereza, corrí las sábanas para posteriormente sentarme sobre la cama. En ese momento, giré lentamente mi cabeza hacia atrás para mirar a Michelle. Sin embargo, vi con la sorpresa de que ella no se encontraba acostada, al parecer, había salido del dormitorio. Seguramente seguiría enfadada conmigo. Decidí entrar al baño del dormitorio para poder darme una ducha. No podía dejar de pensar en la pelea con Michelle, sabía que había hecho lo correcto en decirle, pero ahora tenía el miedo de que ella ya no quisiera continuar la relación. Me sentía algo culpable por dentro, y es que si tan solo hubiera logrado contarle lo de Sofía antes, quizá las cosas hubieran sido diferentes. Varios minutos pasé dándole vueltas al tema en la cabeza, hasta que me di cuenta que ya llevaba bastante tiempo bañándome. Entonces cerré la ducha, y, seguido de ello, me cambié. Pronto salí del dormitorio, y tomé camino al living, donde suponía estaban los demás. En cuanto llegué, comprobé que así era. La mayoría ya habían despertado. Pude visualizar a Michelle, quien se encontraba hablando con Jesús. Entonces me acerqué para saludarlos a ambos. ¿Qué tal, Jesús? Hola, Blas. Iba a intentar saludar a Michelle con un beso, pero ella corrió su rostro, y no me permitió saludarla. Jesús se había dado cuenta de ello, y la situación se había tornado un tanto incómoda en ese momento. Michelle se retiró, parecía estar volviendo al dormitorio, pero mientras la observaba, Jesús llamó la atención. Oye, Blas. Sabes que no tenemos comida, no podremos desayunar absolutamente nada. Creo que lo mejor sería que salgamos en busca de alimento, porque todos estamos hambrientos. Ayer lo único que pudimos comer fue un plato de macarrones cada uno, y hoy no podremos comer nada si no conseguimos algo. ¿Crees que lo mejor sea que salgamos ahora? ¿O esperar a más tarde? Yo creo que lo mejor sería ahora. Tendremos más tiempo antes de que oscurezca y debamos buscar un lugar para pasar la noche. Además, como dijiste, estamos cerca de llegar a Guatemala, así que lo mejor será que sigamos avanzando. Además, creo que sé por dónde podemos traspasar la frontera sin miedo a encontrarnos con esos militares.
No creo que hayan desplegado tropas por todos los accesos, eso sería prácticamente imposible. Sí, yo también lo dudo mucho, pero esta vez deberemos tener especial cuidado cuando crucemos. Bien, pues prepara tus cosas, les diré a los demás que se preparen y saldremos en unos minutos. Terminó de decir Jesús, y se retiró, para empezar a avisar a los demás que saldríamos. En ese momento decidí volver camino al cuarto donde había pasado la noche. Pensé que iba a encontrarme con Michelle cuando entrara, pero ella no estaba allí, no había nadie en el dormitorio. Entonces me acerqué a uno de los lados de la cama, para mirar la mesa de luz. Allí estaba mi celular, lo había dejado en ese lugar por la noche, así que lo levanté y me lo guardé en uno de mis bolsillos, junto con el pendrive. Luego, levanté el machete y la funda del mismo, los cuales se encontraban apoyados a un lado de la mesilla. Me colgué la funda en la espalda y coloqué el machete dentro de ella. Ya estaba listo para salir, así que nuevamente volví a abandonar el cuarto, para poder volver al living. Todos estaban terminando de prepararse para salir, Jesús abrió la puerta y comenzó a tomar camino hacia la camioneta. Como yo también estaba listo, decidí también salir. Jesús entró en el asiento del conductor, y yo me senté en el asiento de acompañante. Nos siguió Saúl, quien ingresó a uno de los asientos traseros. Luego de esperar unos cuantos minutos, ya todos se encontraban dentro del vehículo, por lo que podíamos iniciar el viaje de una vez. Jesús tuvo que volver a hacer el falso contacto para hacer funcionar el vehículo. Por la forma en que lo hacía, parecía tener experiencia en ello. Jamás le habíamos preguntado, así que no sabíamos mucho de su pasado. En el camino íbamos a tener que revisar algunas tiendas, pues nuestro objetivo era salir del pueblo y continuar nuestro camino hacia Guatemala, pero lo ideal era que pudiésemos encontrar algo de comida antes de salir de la pequeña ciudad. Por eso mismo todos nos encontrábamos atentos, para intentar visualizar algún negocio en donde pudiéramos encontrar alimentos. Cada tanto nos topábamos algunas personas, la mayoría pasaban apresuradas, o se escondían al ver que nos acercábamos. Eso nos daba un poco de incertidumbre, pues después de lo que nos había pasado con los soldados, era difícil sentirse a gusto sabiendo que varias personas podrían estar escondidas por ahí. No quedaba de otra que seguir avanzando, porque necesitábamos llegar a esa maldita frontera, y, por supuesto, hallar comida. También nos encontrábamos algunos devoradores de vez en cuando, aunque no podían hacer mucho más que mirar cómo pasábamos. Los pocos que lograban acercarse a nosotros eran esquivados con gran facilidad por Jesús. Oigan, Saúl, Alexa. Todavía no nos han mencionado nada acerca de cuáles son sus planes. ¿Tienen alguno, o quieren unirse al grupo con nosotros? Bueno pues, lamentablemente, como sabrán, Alexa y yo perdimos a toda nuestra familia aquí en México. Tenemos familiares por parte de nuestra madre que se encuentran en Nicaragua, por lo que nuestro objetivo, en principio, sería llegar con ellos. La verdad es que no hemos ido a visitar a la familia de nuestra madre muy seguido, pero ahora esa gente es lo único que nos queda. Además creo que mamá hubiera querido que fuéramos con ellos. Terminó de decir Saúl, mientras miraba a Alexa. Sí, es verdad. También, Jesús nos contó el plan que tenían. Sabemos que están camino a Argentina, y que Jesús se quedará con su familia en cuanto lleguemos a Guatemala. Si no les molesta, nos gustaría quedarnos con ustedes, para así poder seguir avanzando. Sé que ustedes seguirán hasta llegar a Argentina, pero de igual forma, creo que les podemos ofrecer un hospedaje en Nicaragua, si quieren quedarse a descansar por un tiempo. Por supuesto que no hay problema en que se queden con nosotros. Y les agradecemos que nos ofrezcan hospedaje, como bien dijiste, nosotros pensamos seguir camino a Argentina, pero ya veremos cuando lleguemos allí. De todas formas, incluso después de llegar a Guatemala, deberíamos pasar por Honduras y El Salvador para poder llegar a Nicaragua, así que nos llevará bastante tiempo, supongo. Y díganme, si dijeron que parte de su familia estaba en Nicaragua, ¿acaso ustedes son de esa nacionalidad? No. Nosotros somos mexicanos, crecimos toda nuestra vida aquí, pero nuestra madre es de Nicaragua, antes de tenernos a nosotros vino a vivir a este país. Es por eso que varios familiares de ella aún siguen ahí. Oh, ya veo. Ya había pasado más de una hora, y nos faltaba muy poco para salir del pueblo. En este tiempo habíamos estado atentos a los negocios donde pudiéramos hallar comida. Nos topamos con 3 tiendas pequeñas, de camino.
Sin embargo, parecíamos estar teniendo la peor suerte del mundo, porque todas se encontraban en pésimas condiciones, con vidrios rotos, objetos tirados por todos lados, y demás. Las 3 tiendas habían sido saqueadas, y la gente responsable de tal cosa no había dejado absolutamente nada de comida o agua. Era una sensación bastante desesperante, la verdad, porque teníamos hambre, en todo el día de hoy no habíamos podido comer nada, y en el día de ayer nos tuvimos que arreglar con un plato de macarrones para todo el día. Todo eso sumado a la tan mala alimentación que nos daban los militares mientras nos tenían secuestrados. Parecía que nuestra suerte no cambiaba, a pesar de que nos esforzáramos, el sol no salía para nosotros. Justo mientras pensaba en todo eso, escuché hablar a Saúl. Miren, allí. Ese lugar es un supermercado, quizá allí podríamos encontrarnos comida, es un lugar más grande que los que hemos visitado anteriormente. No creo que sea buena idea. Podría haber sobrevivientes dentro, o peor, podría haber de esos devoradores. Como bien dijiste, es un lugar grande, y no sabemos qué podríamos llegar a encontrar dentro. Sí, puede que tengas razón, Andrés, pero estamos a punto de salir del pueblo. Quiero decir, si no logramos conseguir comida aquí, pues no lo haremos al menos hasta llegar al siguiente pueblo, que está a bastantes horas de distancia. Necesitamos conseguir algo de comida, así que yo creo que deberíamos correr el riesgo. Quizá tengamos suerte y encontremos una buena cantidad de comida, que, la verdad, mucho nos hace falta. Sí. Este es el último lugar donde podríamos conseguir alimento antes de salir del pueblo. Si lo vamos a hacer necesitaremos ser la mayor cantidad posible dentro, pero no podemos dejar el vehículo solo, así que alguien se tendrá que quedar dentro, preparado para escapar si algo llega a salir mal. Pero lo haré, yo me quedaré en el vehículo, pueden confiar en mí por si algo no sale bien. Los esperaré con la camioneta en marcha. Ten, Rocket. Le dijo Jesús a Saúl, con un tono de burla. Le había entregado el bate de béisbol, pues él saldría con el rifle que le habíamos robado al soldado al escapar de la cárcel. En ese momento todos nos preparamos, y en cuanto estuvimos listos comenzamos a salir del coche. Ya, mientras nos acercábamos, intentaba poder observar el interior del supermercado a través de las ventanas. Cuando estuvimos un poco más cerca, me percaté de que algunas de las ventanas se encontraban rotas, posiblemente fuera porque el lugar hubiera sido saqueado también. Pese a eso continuamos acercándonos, y luego de aproximarnos lo suficiente, Jesús abrió la puerta principal, apuntando rápidamente al lugar para comprobar que pareciera despejado, al menos en un principio. Mientras desenfundaba mi machete continué detrás de él, y en ese momento pude observar mejor el lugar. Como cualquier supermercado era bastante grande, con bastantes pasillos que me hacían pensar que el lugar no podía haber sido saqueado completamente. La cantidad de personas involucradas en el saqueo tenía que ser muy elevada como para que pudieran llevarse todo lo que había en el interior. O al menos esa sensación tenía. Comenzamos a recorrer las inmediaciones del mercado intentando encontrar algo que nos pudiera ser de utilidad. Cuando aparecieron las primeras filas, nos separamos un poco para que pudiéramos revisarlas con más rapidez. Los pasillos no eran muy largos, por lo que en cada intersección podíamos vernos nuevamente, impidiendo perdernos y alejarnos mucho los unos de los otros. Estaba en uno de los primeros sectores, la sección de almacén. Esta zona era un descontrol, había montones de cosas desparramadas por el suelo. Entre ellas, varias botellas de aceite rotas, con su líquido derramado, y un paquete de arroz partido a la mitad, con todo su contenido repartido por el suelo. Era como si la gente saqueadora se hubiese peleado por todas y cada una de las cosas que contenía el supermercado. Las góndolas estaban prácticamente vacías, como si se tratase de una de las peores épocas de crisis de un país. Mientras caminaba no podía evitar hacer ruido con todo el contenido del suelo, interrumpiendo el silencio que había en el lugar. Justo en ese momento, y hablando de interrumpir el silencio, pude escuchar un fuerte grito a mi espalda. El grito de una mujer, que parecía bastante asustada. Velozmente me di la vuelta para comprobar de qué se trataba, y en ese momento pude ver a Charlotte, quien se encontraba cerca de la entrada por la que habíamos ingresado. Se encontraba retrocediendo lentamente sin dejar de mirar al frente.
No podía ver su rostro bien porque me encontraba algo lejos de ella, pero podía jurar que reflejaba un terrible pánico y miedo. Enfrente pude ver al ser que era causante del semejante temor de ella. Se trataba de un devorador, aunque este parecía ser bastante más robusto y alto que una persona promedio, al menos eso parecía. Como se encontraba de espaldas, no podía juzgar del todo bien. El destripador extendió sus brazos y los agitó bruscamente, mientras soltaba un grito. Un chillido tan fuerte que había hecho que, prácticamente como un reflejo, me tapara los oídos. No podía creer que semejante grito hubiera sido provocado por lo que, se supone, antes era un humano. El tono era tan ronco y particular, que parecía asemejarse al grito de un animal, o un monstruo. Comencé a correr en ayuda de Charlotte, mientras le gritaba repetidas veces que se apartara. Sin embargo, ella se había quedado paralizada, no se movía del lugar en el que estaba. La bestia impulsó uno de sus brazos hacia atrás, y mientras soltaba un quejido, azotó a Charlotte bruscamente en el pecho, provocando que ella se levantara en el aire, chocara fuertemente contra la pared, y terminara por caer en el suelo. Charlotte se había golpeado la cabeza muy fuertemente, no podría levantarse fácilmente tras ese golpe, y el devorador comenzaba a acercarse a ella nuevamente. Continué corriendo, tratando de aumentar mi velocidad, y gritando para que el devorador me escuchara y se alejara de ella. A muy poco estuve de resbalarme por el aceite que había en el piso, tuve que apoyar mis manos en el suelo para estabilizarme y continuar corriendo. En ese momento pude ver cómo el enfermo se había dado la vuelta para observarme. Había escuchado todos mis ruidos, y, al parecer, se disponía a cambiar de objetivo. En ese momento me detuve en seco, sabía que vendría a mí. Pude observar mejor al enfermo, tal y como me había parecido antes, su físico era bastante robusto. Era alto, mucho, parecía casi llegar a los 2 metros, pasando con facilidad mi altura, y la de la mayoría del grupo. Tenía bastante musculatura, realmente parecía que cuando era humano, esa cosa era algún deportista, o atleta, o quizá simplemente alguien que iba mucho al gimnasio. Su rostro estaba cubierto de sangre y heridas, tal y como los otros devoradores, aunque este tenía más lesiones de lo normal alrededor de su boca. El destripador estaba comenzando su carrera hacia mí, y yo tenía que buscar una forma de enfrentarlo, porque un solo golpe de esa bestia podría tirarme fácilmente al suelo. Reafirmé mis manos al machete mientras veía como el enfermo daba sus últimos pasos para llegar hasta a mí. Mientras retrocedía esperé su primer movimiento, el cual me había sorprendido, pues era algo que ninguno de los otros devoradores había intentado antes. Él trató de agarrarme, de levantarme en el aire, quién sabe, quizá para ahorcarme, o arrojarme. Pese a que su movimiento me tomó por sorpresa, logré pasar con gran agilidad por debajo de su brazo, esquivando su ataque. Estaba a punto de hacer un movimiento con mi machete, intentar enterrarlo en una de sus piernas, pero había demorado mucho haciéndolo, y el destripador, aunque de espaldas, había logrado golpearme en el pecho con su otro brazo, empujándome hacia adelante, y provocando que cayera al suelo. El golpe me había dolido bastante, pero debía levantarme, pues la bestia se disponía a continuar atacándome. Tratando de ignorar el dolor, y lo más rápido que pude, comencé a ponerme de pie, mientras levantaba mi machete, que había caído a mi lado. Sin embargo, al mismo tiempo que levantaba, un disparo había impactado en el estómago del devorador. Era Alexa, con la pistola de Jesús. El enfermo había tambaleado por un momento, pero, sorprendentemente, seguía con intenciones de arremeter contra mí. Se acercaba más torpemente que antes, intentando no caer. Esa cosa definitivamente no parecía sentir dolor, porque ninguna persona cuerda podría ignorar un disparo de esa forma, e intentar continuar avanzando como si nada. Me preparé para atacarlo cuando se acercara lo suficiente, pero... Nuevamente, un disparo, esta vez había sido Jesús, que acababa de acertarle en la cabeza al devorador, provocando que se desplomara sobre el suelo, y sus sesos se esparcieran por el mismo. En ese momento corrí hasta donde se encontraba Charlotte, ella aún no se levantaba. Varios golpes y gritos pude escuchar cuando llegué a ella, pues varios hambrientos habían comenzado a ingresar por la misma puerta que nosotros lo habíamos hecho. No solo eso, pude ver que también comenzaban a aparecer de distintos recovecos dentro del supermercado. Maldita sea, maldita sea.
Grité agachándome para acercarme a Charlotte, coloqué 2 de mis dedos en su cuello, mientras le decía que se despertara. Sin embargo, no sentía nada, parecía no tener pulso. Blas, debemos irnos ahora, sal de ahí. Gritaba Jesús. Probé varias veces más su pulso de forma desesperada, sabiendo que aquellas cosas se acercaban más y más. Al parecer ella estaba muerta, los 2 golpes en su cabeza habían sido demasiado fuertes. Debemos irnos, maldita sea. Gritó Jesús, mientras me tomaba del brazo, empujándome, y obligándome a correr con los demás. Devoradores seguían apareciendo de varios recovecos, mientras que una cantidad bastante grande parecía no parar de entrar por la puerta principal. Miraba repetidas veces hacia atrás, me sentía mal por dejar a Charlotte. Pude ver como un grupo de esos destripadores comenzaba a aproximarse a ella, al parecer comenzarían a devorarla. Jesús me decía que dejara de mirar hacia atrás. Los demás se encontraban corriendo justo detrás y al costado de nosotros. Debíamos rogar que también hubiera una salida en la puerta trasera, porque de lo contrario estaríamos acorralados, y seríamos presa fácil para la semejante cantidad de devoradores que nos perseguía. Jesús bajó un poco su velocidad para ponerse a la espalda, preparado para disparar si un hambriento se acercaba de más. Yo comencé a aumentar mi velocidad. Un destripador había aparecido por uno de los lados, abalanzándose sobre Michelle. Iba a correr en su ayuda, pero ella, con el impulso que llevaba corriendo, empujó al devorador, provocando que cayera al suelo. Andrés, quien se encontraba detrás de ella, se detuvo por unos segundos, estiró el hilo de su arco hacia atrás, y soltó una flecha que impactó en el cuello del infectado, acabando con su vida. Continué corriendo y poco a poco tomé la delantera. En el camino tuve que decapitar a un devorador que se había atravesado en mi camino. Lo había hecho a la carrera, y con bastante simpleza. Al parecer estaba mejorando. Habíamos llegado al final del supermercado, y allí pude ver nuestro boleto de salida. Había otra salida, tal y como lo imaginábamos. Pensé que la suerte se había burlado de nosotros cuando me di cuenta de que las puertas estaban tapeadas. Sin embargo, había un ventanal a la izquierda de las mismas, rota, probablemente por el saqueo. Aún podíamos salir, teníamos la posibilidad. Michelle fue la primera en llegar al ventanal, y yo llegué detrás de ella. La ayudé a pasar por la ventana mientras los demás continuaban llegando. Jesús y Alexa trataban de cubrir la espalda, y luego de que Michelle saliera, yo traspasé la ventana lo más rápido que pude, para que los demás no perdieran tiempo. Mientras lo hacía, no pude evitar cortarme con uno de los pedazos de cristal que se encontraban en el marco. Me había hecho un corte en el brazo, y además había desgarrado esa parte de la remera. No era nada grave, así que no le di importancia y comencé a ayudar a los demás a salir, para que pudiéramos escapar más rápido. Los últimos en lograr salir fueron Alexa y Jesús, y, como si de una película se tratase, según lo hicieron, varios devoradores comenzaron a chocarse contra la puerta. Algunos infectados habían llegado a la ventana, varios de ellos habían logrado pasar del otro lado, aunque algunos parecían haberse quedado atascados allí. Mientras continuábamos corriendo escuché un fuerte ruido proveniente de la puerta, a nuestra espalda. Esos malditos la habían logrado tirar abajo, de tantos golpes que le habían dado. Ya eran muchos los enfermos que parecían estarse reincorporando a la persecución. En ese momento pude ver algo que parecía ser una especie de señal del destino, algo que parecía invitarnos a ir justo a ese lugar. La puerta de una pequeña casa se encontraba abierta. Dado a que no parecíamos tener muchas opciones, y que si seguíamos así esas cosas nos alcanzarían, comencé a gritar a los demás que debíamos llegar a esa casa. Jesús, mientras continuaba corriendo, se había dado la vuelta, para comenzar a dar unos cuantos tiros, pues varios enfermos se estaban acercando a nosotros más de la cuenta. También comenzaban a aparecer otros destripadores en los alrededores de la calle, lo que definitivamente agregaba más problemas a la lista. Habíamos llegado a la casa, y todos comenzamos a ingresar lo más rápido que nos era posible. Realmente temía que alguno de los devoradores lograse llegar justo a tiempo, porque con tan solo uno que lograse colarse, podríamos estar jodidos. Jesús había logrado mantener a los destripadores al margen, evitando que lo antes dicho sucediera. Él fue el último en entrar a la casa y en cuanto lo hizo, cerramos la puerta rápidamente, y mantuvimos nuestras manos en ella, empujando, pues sabíamos que los enfermos intentarían derribarla.
Maldición, ¿y ahora qué carajo haremos? ¿Dónde diablos está Saúl? Esas mierdas nos matarán. Gritaba Jesús agitado mientras resistía la puerta, dándose cuenta que los primeros destripadores habían llegado para intentar tirar la puerta abajo.